Finalizada la Primera Guerra Mundial, Italia se ve sumergida en una crisis política y social incontrolable. El gobierno parlamentario se veía incapaz de contener a la enorme cantidad de desempleados que mediante protestas sociales, encabezados por los sindicatos y por los partidos de izquierda, manifestaban su descontento con cada vez mayor violencia. Un hombre que alguna vez perteneció al Partido Socialista, aunque fue expulsado en 1914 de dicho partido por tener posturas nacionalistas en medio de la Guerra Mundial, y que chocaba con los principios internacionalistas del socialismo, que alguna vez fue director del periódico Avanti, y que luego asume la dirección del periódico Il Popolo d'Italia. Este hombre se llamaba Benito Mussolini, y que a medida que el descontento y el caos social se apoderaba de las calles de Italia, veía con peligro que los bolcheviques pudieran encauzar el descalabro para terminar apoderándose del gobierno italiano, tal y como sucedió en Rusia en 1917. Desde el diario Il Popolo, Mussolini manifestaba sus posturas políticas. Su crítica hacia el sistema parlamentario era agudo. Sostenía que era un sistema incapaz de resolver los problemas profundos, que no lograba unir a la sociedad italiana y que mantenía al pueblo dividido a través de los partidos políticos. A su vez, criticó con fiereza a la clase dominante y a la burguesía italiana, responsabilizándola por las crisis que se vivía, prometiendo agarrar del cuello a esta clase y resolver los problemas con acción directa. Todas estas opiniones y posturas políticas hicieron que su popularidad aumentara y cada vez más militantes desconformes con los partidos tradicionales de Italia abandonaran dichos partidos para sumarse a la causa de Benito Mussolini. El 23 de marzo de 1919, Mussolini funda el Partido Fascista. Este sería su puntapié para comenzar su ascendente carrera política. Cada vez más personas se afiliaban a su partido político, transformándolo en un gran movimiento. No tardó mucho en lograr escaños en el Parlamento. De esta forma Mussolini era diputado y desde adentro del Parlamento se autodenominaba como una alternativa ante una posible avanzada del comunismo en Italia. La situación social de Italia era cada vez más desesperante. El desempleo aumentaba y no había orden posible que pudiera contener a las manifestaciones cada vez más multitudinarias. Mussolini llegó a declarar que la crisis del gobierno era una crisis de autoridad y que era estéril para sacar a Italia de una crisis que agudizaba cada vez más. El 1 de agosto de 1922, los sindicatos declaran huelga general. El paro en Italia llevaba a que los partidos dominantes de la clase política no pudieran resolver los problemas. Se amenazaba con una posible guerra civil, y la izquierda asusaba a la población con consignas similares a la que se vivió en la revolución bolchevique. De esta forma, el partido fascista logra aliados como los partidos de derecha y de un gran sector empresarial. Con una situación agobiante y al punto de un estallido social sin precedentes, Mussolini, a través de su movimiento político, organizan una marcha sobre Roma el 27 de octubre de 1922, en la que llegó a participar unas 70.000 personas. Una fuerte demostración de convocatoria y movilización. Para el 29 de octubre, el rey Víctor Manuel III le pide a Mussolini que forme gabinete, comenzando así el gobierno fascista en Italia. Una vez formado el gobierno, Mussolini prometió disciplina, orden público y reforma estatal. Los primeros 3 años de gobierno se encargó de reordenar la economía, de calmar la situación social y de estabilizar la política. El primer pacto importante para el gobierno fascista fue el Pacto del Palacio Vidoni firmado en 1925, donde se prohibió la huelga a los sindicatos. Sin embargo, para los fascistas, el sindicalismo sería importante para la representación de los trabajadores que debían estar controlados por el Estado y velar por el interés del bien común. Para 1926, se suprimió el sistema parlamentario aboliendo los partidos políticos y se reemplazó por un sistema de gobierno corporativo, dictatorial, totalitario y unipartidista. El Estado corporativo es una de las grandes obras políticas por Mussolini, reconocido internacionalmente, incluso por sus propios opositores. ¿En qué consistía el Estado corporativo? Consistía en organizar a todos los sectores productivos en una corporación que actuaba como un órgano del Estado bajo un mismo fin,
la elevación de los trabajadores y la grandeza de la patria. Ya nadie trabajaba en provecho propio, sino en provecho del bien común. En 1927 se redacta la Carta de los Trabajadores, donde queda establecidos los derechos y deberes de los trabajadores. El Estado asumía la absoluta responsabilidad por velar y hacer respetar los derechos de los trabajadores, como también exigir que cumpla con sus deberes, aunque esto también le daría pie a la creación de otra obra genial del gobierno fascista, el Dopo Lavoro, conocido en castellano como Después del Trabajo. Era un proyecto que consistía en organizar el tiempo libre de los trabajadores, ofreciéndoles un centro de organización para las vacaciones, como también descuentos en viajes por tren o automóvil, fomentando así el turismo tanto interno como extranjero. A su vez, le ofrecía acceso a las bibliotecas para las recreaciones culturales e intelectuales, acceso a espacios deportivos para el entrenamiento del cuerpo, accesos a museos y obras de arte para quienes deseaban conocer el arte italiano. Pero también funcionaba como asistencia para los trabajadores en caso de recurrir a algún tipo de ayuda específica. Para poder participar del proyecto Dopo Lavoro, solo se le exigía dos cosas: ser italiano y ser trabajador. No se requería ni ser miembro del partido fascista, ni tampoco exhibir carné de membresía de algún sindicato. Cualquier trabajador podía gozar del Dopo Lavoro. Otro hecho histórico para el gobierno fascista fue el Pacto de Letrán firmado en 1929. Bajo este tratado, el Estado italiano le reconocía un territorio soberano a la Santa Sede. Los tratados fueron firmados por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI y por Mussolini como jefe de gobierno y en nombre del rey Víctor Manuel III. Gracias a este pacto, existe el Estado del Vaticano como hoy conocemos, una clara señal de que el gobierno fascista deseaba tener una buena relación con la Iglesia Católica. La política educativa también fue un logro para el gobierno fascista, que velaba por la educación pública, inculcándoles valores morales y éticos a los niños hasta los 8 años de edad. Desde los 8 años hasta los 14 se los educaba con una intensidad de educación física, donde también se les indicaba despreciar la vida cómoda y valorar la valentía y la determinación. Para el fascismo, la burguesía no es una clase social, sino una condición mental. Las comodidades, el lujo, la quietud y la especulación eran calificativos negativos. Se apreciaba el ejercicio, la actividad, la participación social en beneficio de la comunidad y una fuerte idolatría por la figura de Benito Mussolini. Desde los 14 años hasta los 18 formaban parte del movimiento juvenil del fascismo llamado Avanguardisti. Una vez cumplidos los 18 años de edad, ya podían formar parte del partido y del movimiento fascista. También cabe destacar que, cuando el fascismo asume el poder, el nivel de analfabetismo en Italia era casi del 40%, y para allá a comienzos de la década del 30, esa cifra se redujo a la mitad, demostrando así un gran esfuerzo por parte del gobierno en querer resolver los problemas educativos de manera determinante. La mujer también cumplía un rol importante dentro del pensamiento fascista. La organización Pequeñas Italianas, donde niñas de 8 a 13 años formaban parte, se les educaba con valores y principios similares al de los niños. Desde los 13 a 18 años, las chicas formaban parte de la rama femenina de la juventud italiana llamada Jóvenes Italianas. Se les enseñaba el valor de la familia, la administración del hogar, como también higiene y los quehaceres dentro del hogar, preparándolas para el matrimonio. Ya para 1927, un proyecto del fascismo se le llamó Batallas por el Nacimiento, donde se promovía a las mujeres a casarse y tener hijos, ya que Mussolini consideraba que Italia debía crecer en número en su población, para conservar su existencia en el porvenir. Se implementó políticas de alivio fiscal para las familias numerosas y ayudas sociales para la subsistencia. Precisamente en la isla de Sicilia y en Nápoles se habían establecido familias mafiosas llamadas como Cosa Nostra y prosperaban desde la clandestinidad. Desde que Mussolini asume en el gobierno, se puso como objetivo eliminar y erradicar a la mafia. Tras estudiar todos sus movimientos y red de contactos por 2 años, se decidió cambiar el prefecto de Sicilia, nombrando a Cesare Primo Mori, un hombre de perfil duro e incorruptible.
Este cambio de prefecto supuso una confusión para las familias mafiosas, pues enseguida se les sorprendió con un golpe impactante. Muchos de los miembros de la Cosa Nostra caían en prisión. El Estado y el gobierno ya no eran cómplices de sus actividades delictivas. Luego de varios años de lucha, la mayoría de los mafiosos estaban en prisión y otra gran parte inmigraron hacia otros países, aunque el destino predilecto era Estados Unidos, exactamente en las ciudades de Nueva York y Chicago, desmantelando así toda la estructura de la Cosa Nostra y aplastando toda resistencia. Esto se utilizaría en la propaganda del gobierno fascista como un gran triunfo contra la inseguridad y dando una imagen de ser incorruptibles e inflexibles para con los delincuentes. En 1934 se celebraba el Segundo Mundial de Fútbol en Italia, una gran oportunidad para el fascismo de demostrarle al resto de los países los grandes avances en el país durante su gobierno. Italia saldría campeón de dicho torneo, siendo así una gran ocasión para exhibir todos los frutos sobre las políticas deportivas que Mussolini llevaba implementando para los jóvenes e inspirando a otros países de seguir su ejemplo, sobre todo de un país en particular, que hablaremos a continuación. Ya antes de que Adolfo Hitler asumiera como canciller en Alemania, había tenido comentarios elogiosos para con Benito Mussolini y su estilo de gobierno, admitiendo que tenía una fuerte admiración para con el Duce. Desde enero de 1933, cuando Hitler asume en el poder, tenía toda la intención de tener una relación muy estrecha con el fascismo. Es así como se realizan gestiones entre Alemania e Italia para estrechar vínculos y concertar reuniones para profundizar una relación bilateral. La primera visita de Hitler hacia Italia se llevaría a cabo en marzo de 1934 y sería el primer encuentro oficial como jefes de gobierno entre ambos países. A partir de allí se cultivaría una gran relación que llevaría a firmar el pacto del eje Berlín-Roma en octubre de 1936, explicado por las propias palabras de Mussolini. Dicho pacto significaría un pacto de amistad entre Alemania e Italia, invitando a otros países de Europa a participar de él. Sería una oposición a la Sociedad de las Naciones de aquel entonces, en la que Alemania había abandonado en 1933. Según Mussolini, el eje de Europa estaría encabezado por Alemania e Italia, para oponerse a las políticas tanto liberales democráticos de Occidente como también mostrar una férrea oposición hacia el régimen soviético, a quienes veían como un peligro para el futuro del continente. En 1937, Mussolini visitaría a Hitler para presenciar un desfile militar en Berlín y luego visitar otras regiones de Alemania. El Duce quedaría realmente impactado por el nivel de organización de los alemanes. En mayo de 1938, Hitler volvería a visitar a Italia para presenciar el ejercicio militar en conjunto, una visita que duró 7 días. La alianza entre el Tercer Reich y el gobierno fascista estaba bien establecido. Un nuevo orden había nacido en Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, el Reino de Italia perdería colonias, entre ellas la de Abisinia. Debemos contar que Mussolini deseaba restaurar las colonias que Italia había perdido por culpa de la Primera Guerra Mundial. Posicionar a Italia como una potencia colonial era uno de los objetivos principales del gobierno fascista para su política exterior. La campaña militar contra Abisinia, hoy llamada Etíope, se llevaría a cabo en octubre de 1935. La Sociedad de las Naciones condenó dicha campaña militar y sancionó económicamente al gobierno fascista. Mussolini contaba con el pleno apoyo del Tercer Reich, y tras la floja respuesta de los países democráticos, encabezados por Gran Bretaña y unas sanciones económicas que no resultaron efectivas, Italia decide abandonar la Sociedad de las Naciones para 1936. La victoria militar de Italia en Abisinia se llevó a cabo en mayo de ese mismo año. Benito Mussolini anunciaba el retorno del Reino de Italia en el África Oriental. Otra campaña militar para reposicionar a Italia en el plano geopolítico fue la Guerra Relámpago entre Italia y Albania, llevada a cabo en abril de 1939. Esta guerra duró tan solo 5 días con victoria contundente para Italia, quien crearía el 16 de abril de 1939 el Protectorado de Italia sobre Albania.
A finales de agosto de 1939, Europa viviría un momento de muchísima tensión. Alemania estaba teniendo serios problemas diplomáticos con Polonia, quien acusaba al gobierno polaco de maltratar a los alemanes que vivían en territorio polaco con políticas y actitudes arbitrarias. Hitler movilizaría al ejército hasta la frontera y amenazaba con una intervención militar. Mussolini llamó a un acuerdo pacífico y se ofreció como intermediario para poder solucionar las tensiones por medios diplomáticos. Pero este ofrecimiento de último momento no tendría éxito, y el Tercer Reich atacaría a Polonia en una guerra relámpago, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. En un principio, Italia se mostraría neutral, sin condenar ni apoyar formalmente a Alemania. Pasados los meses, tras los primeros éxitos del ejército alemán en Polonia, Holanda, Bélgica y la rápida victoria contra Francia, y cómo se logró expulsar los primeros desembarcos británicos en tierras francesas, provocó que Mussolini meditara sobre si a Italia le convenía continuar con una actitud neutral. Finalmente, el gobierno fascista le declararía la guerra a Gran Bretaña y a Francia, involucrándose formalmente en la guerra como aliado de Alemania. En septiembre de 1940 se firmaría un pacto tripartito entre Alemania, Italia y el Imperio japonés, formándose la Alianza Militar del Eje que combatiría a Inglaterra, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Aunque al gobierno de Hitler le vino bien que Italia se sume como aliado, pronto habría discrepancias entre alemanes e italianos sobre los objetivos militares. El gobierno fascista deseaba seguir reivindicando sus colonias africanas, y deseaban abrir un frente en el norte de África y a su vez atacar a Grecia, abriendo otro frente más en la guerra. Hitler se opuso a estos planes, afirmando que la Unión Soviética era el enemigo a vencer, que ese debía ser la prioridad en la contienda. Sin embargo, aunque Italia era aliada de Alemania, sin consultar y sin avisar a su aliado, Italia atacaría a Grecia, aun cuando Hitler le aconsejó a Mussolini de no subestimar al ejército griego, que contaba con una gran fuerza aérea. El resultado fue abrir un nuevo frente de batalla en el Mar Jónico y en los Balcanes, pero lo peor fue el pobre resultado que los italianos obtendrían de aquella batalla, perdiendo contundentemente contra el ejército griego, y tal como Hitler lo anticiparía, fue la fuerza aérea griega quien marcó la diferencia. Aunque luego lograron reponerse de esta derrota gracias al ejército alemán que logró tomar la isla de Creta. El frente de batalla en el norte de África tampoco era muy exitoso para el ejército italiano, que ante este pobre desempeño Mussolini le pediría ayuda a Hitler, y este le enviaría a uno de sus mejores generales, Erwin von Rommel, creando así Afrika Korps. En un principio, y con una gran inferioridad numérica a comparación del ejército británico, Rommel lograría victorias contundentes y grandes avanzadas territoriales, aunque luego no pudo sostener estas victorias por falta de suministros, y cabe también decir por el flojo rendimiento de los soldados italianos. Aunque Italia ganaría un puñado de batallas, la mayoría en el norte de África, ninguno fue lo suficientemente significativo como para cambiar el rumbo de la guerra a favor del eje. Los fracasos militares hicieron que el gobierno fascista comenzara a vivir una crisis política muy fuerte. La gota que rebalsó el vaso fue cuando finalmente Sicilia cae en manos de los aliados en aquellos meses de 1943. El rey Víctor Manuel III ordena la detención de Benito Mussolini en el Hotel Gran Sasso de Italia. Cuando Hitler se entera de la detención de Mussolini, actúa con rapidez, ya que interpretaba que no solo deseaban apresar al duce, sino que también ejecutarlo para así ofrecer la rendición incondicional de Italia en el frente occidental. Se llama a Himmler, jefe de la Orden SS, quien le encarga la misión de armar a un grupo de hombres para el rescate de Mussolini. Himmler, a su vez, le encomienda esta tarea a Otto Skorzeny. El servicio de inteligencia italiano sospechaba que los alemanes iban a intentar rescatar a Mussolini, y por órdenes de Víctor Manuel III, se cambiaba a Mussolini de paradero para no ser descubierto su localización, pero Skorzeny y su equipo logran descubrir el paradero, que se encontraba en el Hotel Campo Imperatore, en una zona montañosa de los Abruzos, algo que hacía casi imposible su rescate, por su difícil acceso. Se decidió rescatar a Mussolini con paracaidistas, y burlar así los 200 carabinieri que lo custodiaban. Esta operación, llamada Operación Roble, era casi inviable, pero una vez más, las Waffen-SS hicieron lo que muchos no creían posible:
El rescate de Mussolini se llevó a cabo en septiembre de 1943, no solo de forma exitosa, sino que sin disparar una sola bala y sin lastimar a ningún hombre. Se lo llevaron por avión hasta Berlín, donde finalmente se encuentra en persona con Hitler. Si hay algo que le faltaba a Italia era estar en guerra contra los británicos, norteamericanos y contra los alemanes. Para evitar esta situación, Víctor Manuel III aceptó que Mussolini nuevamente asumiera el poder por segunda vez, instaurando así la República Social Italiana en diciembre de 1943, aboliendo la monarquía y continuando la guerra como aliado de Alemania. Pero este gobierno era frágil, ya que dependía de la suerte de Alemania en el frente de batalla, algo que cada vez era más difícil y cuesta arriba. Ya para 1945 la suerte estaba echada. El eje perdía la guerra y era cuestión de semanas que cayera definitivamente. Para abril de ese año, Mussolini planificaba su exilio y se disfrazó junto con su amante Clara Perazzi hasta trasladarse cerca de la frontera con Suiza, pero fueron descubiertos por un grupo de partisanos comunistas quienes lo detuvieron en la pequeña localidad de Como. El 28 de abril, el grupo de partisanos comunistas le pegan 2 disparos en el pecho a Benito Mussolini, quien moriría en el acto, y luego harían lo mismo con Clara Perazzi. Tras la muerte de Mussolini, se llevaría un acto inhumano desde todos los puntos de vista. El cadáver de Mussolini y el de Clara Perazzi fueron colgados en la plaza de Milán, para que una muchedumbre mayoritariamente comunistas y antifascistas golpearan con palos y todo tipo de artefactos hasta destruir y desfigurar el rostro de quien fue su jefe político y líder social de Italia durante más de 20 años. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el partido y el movimiento fascista fueron prohibidos y perseguidos por los gobiernos depuestos que actúan bajo la orden de Estados Unidos y compañía. Muchos, tanto de la derecha como de la izquierda, utilizan la palabra facho o facha para referirse a otra persona de forma despectiva, cuando un punto de vista político choca contra los suyos. Pero en verdad, muchos desconocen lo que fue el fascismo en su momento y su enorme popularidad que gozó durante aquellos años, y el fuerte impacto que aún hoy en día goza Benito Mussolini en Italia, a pesar del sensacionalismo o amarillismo televisivo cuando se invoca su nombre o su memoria.